bueno, como se pronuncie, es un programa. Es un programa que tiene una filosofía y que la intención es que estemos preparados para reanimar, estabilizar y transportar a un bebé cuando viene o se encuentra en situación crítica, ¿no? Entonces, es un proceso uniforme, simple, estandarizado, el cuidado del recién nacido con un enfoque para el transporte, para transportar en equipo, para la atención en equipo, con la idea de lograr la estabilidad del paciente, lo cual obviamente va a mejorar sus posibilidades y su pronóstico de vida, ¿no? Los objetivos de este programa son proveer una guía concisa de los cuidados por reanimación, pretransporte, a través de la aplicación de algunos formatos que no los vamos a poder revisar en su totalidad, porque en realidad es un manual bastante extenso, pero vamos a tratar de, a lo mejor, formarnos una idea para poder tener una actitud bastante programada y de repente ya mentalizada de cuáles son los pasos a seguir cuando nos toca a un recién nacido en situación crítica. Entonces tenemos acá que este programa enfoca la mayoría de los problemas neonatales, mejora la seguridad del paciente a través de procesos estandarizados en el cuidado neonatal, nos anima y tal vez nos debe obligar a trabajar en equipo, ¿no? Y también nos permite identificar áreas donde pudieran haber errores para solucionarlos, corregirlos, con la finalidad de reducir, eliminar eventos adversos que pueden ser prevenibles en un gran porcentaje. Estas son las siglas, ¿no?, de estable: la S de azúcar, la T de temperatura, la A de vía aérea, la B de presión de sangre, los exámenes de laboratorio y la E de soporte emocional. Tal vez el recordar esta mnemotecnia nos permita tener un enfoque mucho más completo, mucho más ordenado de los problemas que debemos estar vigilando en el neonato, ¿no? Toda vez que tengamos la oportunidad de recibir un bebé que a lo mejor necesitó ser reanimado y que luego hay que estabilizarlo para poder tomar la decisión de alguna referencia. Entonces, esto nos permite entonces recordar qué hacer, que en algunas situaciones de estrés puede ser difícil, y a la vez no siempre tenemos toda la información a la mano. Esta es una mnemotecnia que puede facilitarnos este aprendizaje, ¿no? Entrena nuestra memoria y bueno, nos permite organizarnos. Entonces, hay algunos objetivos con cada inicial o con cada sigla. En azúcar, como estaremos viendo a lo largo de esta presentación, es desarrollar e identificar los riesgos que van a producir hipoglicemia, como son la prematuridad, el pequeño para la edad gestacional, el hijo de madre diabética, en general todo recién nacido enfermo, los pretérminos tardíos que tienen mucha incidencia de desarrollar morbilidad y mortalidad. También nos debemos anticipar a hacer la detección antes del nacimiento de la diabetes gestacional, las bases fisiológicas y una serie de objetivos que vamos a tratar de completar. La temperatura igual tiene objetivos, ¿no?, como son reconocer los riesgos de hipotermia, la respuesta fisiológica que tienen los recién nacidos, sean prematuros o a términos a la hipotermia, al frío, mecanismos que conocemos ya que sirven para ganar o perder calor, la respuesta fisiológica que tiene el neonato a la hipotermia, sea prematuro o a término, quiénes son los bebés que tienen más riesgo de hacer o que se van a beneficiar con la hipotermia terapéutica, neuroprotectora, métodos para recalentar a un bebé que ha sido sometido ya sea voluntariamente como en hipotermia terapéutica o involuntariamente a hipotermia.
la vía aérea, en la que tenemos que hacer nos vamos a trazar una serie de objetivos, pruebas de laboratorio necesarias en el periodo post-reanimación, de transporte, identificación de signos de dificultad respiratoria, valoración de su severidad, interpretación de gases arteriales, identificación de la acidosis respiratoria, metabólica, cómo corregirla, signos de insuficiencia respiratoria, principios de la ventilación asistida que probablemente no vamos a poder tocar en esta oportunidad. Tal vez mencionemos a grandes rasgos qué es lo que nos va a tocar hacer en los bebés, enfermedades respiratorias y otros problemas de la vía aérea, tratamiento de patologías respiratorias que incluyen el neumotórax, cómo usar o la necesidad de usar analgesia en los bebés que necesitan ser sometidos a manejo de la vía respiratoria. La presión sanguínea, ¿no? Básicamente es cómo reconocer el shock y el tratamiento de este. Las pruebas de laboratorio, que están casi todas orientadas a la detección de signos tempranos de infección, y el soporte emocional o la ayuda emocional que debemos tener en cuenta cada vez que hay un bebé que nace en malas condiciones y que a lo mejor tiene que ser separado de la mamá, no solamente en el área donde se encuentra, sino cuando tiene que ser enviado, referido a otras instituciones y muchas veces fuera de la ciudad donde vive, ¿verdad? Por ejemplo, aquellos bebés que tienen que venir de provincia, ¿no? que tienen que ser separados de la familia, con todos los costos que ello implica. Entonces vamos a hablar un poco sobre el azúcar, por qué es tan importante tener el control metabólico de este carbohidrato. Sabemos que el metabolismo fetal, ¿no? La producción de glucosa en el feto normalmente no existe, es muy baja, porque ya sabemos que depende totalmente de la placenta. Las enzimas de la gluconeogénesis están presentes recién a partir del tercer mes de gestación. Tiene reservas de glucosa en forma de glucógeno, los cuales se van a depositar a partir del último trimestre, especialmente en el último mes. Esto nos debe hacer tener en cuenta que los prematuros no tienen reservas de glucógeno y los niños de bajo peso, por otras circunstancias, tampoco. El metabolismo neonatal, entonces al nacer las concentraciones de glucosa van a descender, hay una inducción luego de producción hepática de glucosa estimulada por el glucagón y corticoides que son liberados con el proceso de nacimiento. Saber que la tasa normal de utilización de la glucosa es de 4 a 6 miligramos por kilo minuto, lo que nos va a explicar el por qué es necesario que nosotros demos infusiones de glucosa para lograr mantener un nivel de glicemia adecuado y además permitir que genere o produzca energía suficiente para algunos órganos nobles y a veces tan vitales como el cerebro. Aquí tenemos entonces que este equilibrio entre la utilización de la glucosa y la producción de glucosa por el hígado puede verse alterada muchas veces, como son en algunas condiciones como hipoxia, la hiperinsulinemia, ¿no? El estrés por frío, que son algunas de las consecuencias que vamos a tener cuando hay eventos críticos en el periodo neonatal, ¿no? También identificaremos qué factores van a influir en los niveles de glucosa. Los prematuros, hemos dicho que tienen muy poca reserva y por lo tanto estos bebés van a hacer hipoglicemia muy frecuentemente, y muchas veces esta hipoglicemia se va a ver acentuada por problemas respiratorios, por exposición al frío, ¿no? Por hipotermia, por infecciones, etc. Estas escasas reservas de glucógeno que puedan tener estos bebés son depletadas rápidamente, entonces ellos son uno de los, digamos, candidatos más importantes para ser hipoglicémicos.
El bebé pequeño para la edad gestacional también es un bebé que está crónicamente estresado y esto ha limitado su habilidad de poder almacenar glucógeno. Por lo tanto, hay riesgo de hipoglicemia en estos bebés, aún siendo a término, ¿no? Los prematuros, que además son pequeños para la edad gestacional, van a incrementar este riesgo, que es más o menos 25% más que en el niño a término de peso adecuado. El hijo de madre diabética, conocemos cuál es la fisiopatología, solo para recordar, ¿no? Los hijos de madre diabética tienen una mayor producción y liberación de insulina fetal debido a que están en un ambiente con una oferta de glucosa alta permanentemente, ¿no? Y la suspensión del aporte de glucosa con el nacimiento, el trampaje del cordón umbilical, todavía va a caer rápidamente porque la producción de insulina todavía permanece elevada por algunas horas y a veces hasta algunos días, y es por eso que estos bebés hacen hipoglicemia muy tempranamente después del nacimiento. Los neonatos grandes para la edad gestacional también pueden hacer una hiperinsulinemia transitoria, aunque la madre no haya sido diabética, ¿no? Hay factores que influyen en la hipoglicemia. Algunos de estos factores son los que incrementan la utilización de la glucosa, como estamos viendo en esta lista: infecciones, shock, patologías respiratorias, cardíacas, la asfixia, la hipotermia, la prematurez, el pequeño para la edad gestacional, algunos fármacos también, como estamos viendo acá, algunos beta simpáticos miméticos, beta bloqueadores, clorpromamida, antidepresivos que son consumidos por algunas de las mamás. El metabolismo de la glucosa tiene el organismo necesita de este combustible que genera energía, ¿no? Y que es producido a través del metabolismo de la glucosa. Si no tenemos combustible, no hay energía y las funciones de nuestro organismo y sobre todo las del cerebro pues van a caer críticamente, y esta sería la causa final de fallecimiento. Entonces tenemos que saber que bajo condiciones de anaerobiosis solo 2 moléculas de ATP son producidas por cada molécula de glucosa. Esto es para tenerlo en cuenta porque una de las patologías que estamos tratando de reducir es la asfixia perinatal. Entonces, un niño que nace en asfixia va a ir definitivamente a condiciones de hipoxia, ¿no? En estas condiciones de hipoxia, el bebé necesita mucha más energía y necesita más sustrato. Este sustrato, que es la glucosa, se consume rápidamente y el bebé no tiene reservas. La forma de generar energía en este momento van a ser a través de este ciclo de anaeróbico, que es el ciclo de Krebs, ¿no? Pero la energía que produce, representada por el ATP, es escasa, ¿no? Entonces la glucosa es metabolizada fuera de la célula en piruvato, que más tarde se va a transformar en ácido pirúvico, en lactato, y pasará a la sangre y será pues el responsable de la acidosis metabólica, que es la que vamos a corregir cuando tengamos niños con este problema. Creo que no salió la otra. Sin embargo, el metabolismo de la glucosa por la vía aeróbica, esta sí es una vía que produce gran cantidad de ATP por cada molécula de glucosa, ¿no? De tal forma que un niño sano puede, o realmente un niño sano no necesita de este ciclo de Krebs, aunque hay algunos estudios que están indicando la importancia de este ciclo alternativo de generación de energía a través del metabolismo de la glucosa, que pueden hacer al niño mucho más tolerante a la hipoglicemia. Bien, entonces tendremos que saber la definición de hipoglicemia, ¿no? Esta definición estable lo define como la entrega o disponibilidad de glucosa inadecuada para enfrentar las demandas. Hay un nivel mínimo
La glucosa menor de 47 miligramos, que equivale a 2.6 milimoles por litro, en forma repetida, y con estos estudios se han encontrado que hay un retraso en el neurodesarrollo en el seguimiento de niños hasta los 18 meses. Entonces, para este programa, un valor de glucosa de 50 miligramos por decilitro es probablemente el valor por debajo del cual debemos de diagnosticar hipoglicemia. Sé que hay todavía mucha controversia en establecer cuál es el límite normal de glucosa o el límite inferior tolerable de glucosa como para poder dar tratamiento. Hasta ahora lo que manejamos es 40 miligramos de glucosa por decilitro, ¿no? Y por debajo de ella hablamos de hipoglicemia. La hipoglicemia también ha sido clasificada en sintomática y asintomática, y esto a su vez motiva estrategias de tratamiento para cada caso. Entonces, es cierto, en alguna literatura nos van a referir que hipoglicemias por debajo de 40, pero asintomáticas, probablemente lo que necesitemos es alimentar con más frecuencia al niño o asegurar un aporte de leche y hacerle un seguimiento muy estrecho con nuevos controles de glucosa. La hipoglicemia sintomática, no hay duda, cuando hay síntomas hay que corregirla y la vía endovenosa va a ser la más efectiva. Entonces, esto mismo, pero con estos niveles de glucosa de 50 o 47, tenemos que entonces, si un niño no está haciendo síntomas de hipoglicemia, probablemente lo que necesitemos es continuar alimentando al bebé. Este programa recomienda dar un aporte adicional de 5 gramos de azúcar por cada 100 centímetros de leche, ¿no? Para corregirla y hacer un seguimiento muy estrecho con controles de glicemia. La hipoglicemia sintomática, a su vez, la vamos a clasificar en la forma aguda y la forma persistente. En la forma aguda, que esta es una real emergencia en la que hay que corregir con terapia endovenosa. Y la hipoglicemia persistente, que tiene todo un esquema de diagnóstico y tratamiento que va desde el uso de corticoides, diazóxido, glucagón o clotide, dependiendo la causa de la hipoglicemia. La terapia endovenosa para el tratamiento de la hipoglicemia también es bastante conocida, solo para reforzar que el programa también reconoce que la corrección a través de los minibolos es la indicada, con dextrosa al 10% a razón de 2 mililitros por kilo, o lo que equivale a 200 miligramos por kilo administrados en bolos. Paralelo a ello, hay que iniciar una infusión de dextrosa que le aporte una velocidad de infusión de glucosa de más o menos 6 miligramos por kilo minuto, haciendo un control de la glucosa cada hora hasta lograrla estabilizar, ¿no? Bueno, esto es para tenerlo en cuenta, tal vez como una forma rápida de cálculo. Si damos 80 centímetros de agua por kilo, estamos dando un BIG de 5.5 usando una dextrosa al 10%. Que como quiera que sea, esta situación puede darse alrededor del nacimiento, en el primer día, en las primeras horas, pues es bastante adecuado tomarlo en cuenta como una medida rápida que uno deba tener mentalizada ya en esta situación. Cuando la glucosa ya es mayor de 50 miligramos por decilitro por más de 24 horas, por lo menos en 2 controles sucesivos, hay que ir disminuyendo la velocidad de infusión de glucosa a 2 miligramos por kilo minuto cada 6 horas hasta su retiro, ¿no? Si la glucosa, si el BIG que requiere el niño para mantener normoglicemia ya es de 4 miligramos y la vía enteral es adecuada y los controles de glucosa son mayores de 50, debemos suspender el endovenoso. Digamos que es un esquema muy sencillo que nos obliga de repente a mentalizar con qué criterios vamos a iniciar el endovenoso, con qué BIG y luego irla retirando también con un esquema bastante práctico que sí podríamos memorizar fácilmente. La estimación de la glucosa, todos la hacemos en nuestros establecimientos, me parece. Entonces aquí tenemos tiras reactivas, ¿no?
que son los más adecuados para el manejo o para el control metabólico en los recién nacidos. Hay que nada más tener en cuenta que los valores que me van a dar las filas reactivas son más o menos 10 al 15% menores que los de la glucosa sérica, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo una glucosa por cinta de 40, tal vez lo que tenga en sangre será más o menos 44, 45, hasta un poco más, ¿no? Como para tenerlo en cuenta, porque sí, la mayoría de nosotros nos manejamos en las unidades con el control de glucosa con cintas. Este es un hecho muy importante de tener en cuenta, porque cuando hacemos los controles de sangre, hay que también saber más o menos cómo funciona nuestro laboratorio. Lo cierto es que la glucosa se consume rápidamente en la sangre una vez tomada la muestra, y como lo estamos viendo aquí. Entonces, la glucosa sanguínea por hora de espera va a disminuir entre 14 a 18 miligramos por decilitro. Entonces, ¿qué sucede? Le pedimos una glucosa central, venosa, le decimos, y nos las traen como a las 6 horas después y viene con 12, con 15, con 18 de miligramos de glucosa. Entonces, esa es la explicación. Por eso es que para cuando hay que hacer una glucosa por método enzimático y hay que mandarlo al laboratorio, esperar el retorno, y esto no está, digamos, siendo supervisado, el laboratorio, para que pueda tener un tratamiento rápido de estas muestras de los recién nacidos, podríamos tener grandes errores en el manejo de la glucosa, ¿no? En cuanto al monitoreo de la glucosa, lo recomendable es medir cada 15 a 30 minutos hasta una vez que empieza la corrección, hasta que la glucosa llegue a valores por encima de 50, ¿no? Cuando la glucosa es baja, hay que corroborar ese nivel de glucosa tomado con cinta con una glucosa central, pero tomando en consideración este aspecto, de tal forma que exigiremos pues que el laboratorio lo procese de inmediato, ¿no? Si la glucosa es mayor de 150 en 2 muestras consecutivas, no nos asustemos, porque la mayoría de nosotros igual está hiperglicémico. Y es cierto, puede ser que esté hiperglicémico, pero también el estrés, incluso puede ser originado por estar pulsando el talón del bebé repetidamente en tomar las muestras de glucosa, puede originar esta situación. También es importante tener en cuenta que este programa incluye todos los aspectos en el manejo neonatal, y uno de ellos es el cateterismo de vasos umbilicales. Eso se explica porque en realidad, si tuviéramos la necesidad de usar concentraciones de glucosa muy elevadas, ¿no?, mayores de 12.5%, vamos a necesitar una vía central. Si tenemos un bebé que hay que reanimar y que necesita una vía rápida en la reanimación para administrar volumen, vamos a necesitar cateterizar los vasos umbilicales tan pronto como el niño nace. Entonces, aquí hay solamente un recordatorio, ¿no? Estas tablas que nos permiten evaluar la longitud del catéter que vamos a introducir, este para el catéter arterial, este para el catéter venoso, midiendo la distancia hombro-ombligo, ¿no?, que sería esta de acá, y luego estas líneas me van a decir a qué nivel quiero poner el catéter, si es en nivel alto, nivel bajo, ¿no? Generalmente como punto medio debemos lograr que el catéter se encuentre a la altura del diafragma cuando lo verificamos con una placa radiográfica. Es muy sencillo el cateterismo de la vena umbilical. Ustedes saben que siempre la luz está muy visible porque el vaso no hace vasoconstricción como la pared de la arteria. Las arterias sí hay que dilatarlas y puede eso ser un poco más laborioso, ¿no? Tener en cuenta que la altura en la que dejemos los catéteres cuando ya hacemos el control radiológico deben ofrecer garantía de que los catéteres estén en una posición adecuada, que puede ser alta, que no debe estar, esta es la zona segura para los catéteres, ¿no? Es por encima de esta curva, es posición alta, que puede
haber riesgo, por debajo de este, posición baja. Lo mismo que cuando hacemos cateterismo de los vasos arteriales. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando el trombo celíaco está a nivel de la torácica 11 a la lumbar 1, la arteria mesentérica superior, que son estas las que debemos tener cuidado, está a nivel de la torácica 12 y la lumbar 1, las arterias renales entre la 1 y la lumbar, las arterias mesentéricas inferiores entre la L2, L3 o L4, ¿no? Y la bifurcación de la aorta entre la L3, 4 hasta la L5, ¿no? que son estas. Por lo tanto, diremos que tal vez las zonas de riesgo, ¿no? son las que están fuera de esta medición que hemos señalado. El riesgo de que una arteria obstruya la emergencia de la irrigación hacia las arterias mesentéricas puede exponer al niño a riesgos de enterocolitis necrotizante. Igual cuando la arteria puede irse a los vasos renales, obstruirlos y ser causa de lesiones renales. La fijación de los catéteres umbilicales, ¿no? Que es bastante sencillo, pero que debe garantizar la esterilidad y disminuir el riesgo de contaminación, más aún si estamos esperando que este bebé sea transferido. Los catéteres hay que señalarlos muy bien, el arterial y el venoso tienen que tener un letrero que los identifique. Aquí era un poco lo que les decía hace un momento, ¿no? El catéter arterial umbilical bajo, la punta puede localizarse justo arriba de la bifurcación aórtica entre L3 y L4. Cuando este tiene posición alta, la punta debería estar arriba del diafragma y abajo de la válvula aórtica. Y para los catéteres venosos umbilicales, la punta siempre debe estar encima del diafragma, en la unión de la cava inferior y el atrio derecho, ¿no? El ventrículo derecho, ¿no? La punta nunca debe estar en el lado izquierdo, tampoco en el hígado ni en el conducto venoso. Estas son las referencias que vamos a usar para saber cuándo es un catéter arterial bajo, aquí, cuándo es un catéter arterial umbilical alto, y las referencias para determinar a qué altura tenemos el catéter umbilical venoso. Creo que todo esto se puede resumir tomando en cuenta la tabla anterior, ¿no? En donde debemos tener un catéter que debe ubicarse en esta zona segura. ¿Sí? Este es el arterial en la zona segura y es el venoso en esta posición para disminuir todos los riesgos cuando la memoria nos falle, puede ser en este caso. Con respecto a la temperatura, ¿no? Hay conceptos claves que debemos tener en cuenta, que el mantenimiento de la temperatura corporal debe ser una prioridad, aun siendo estos bebés sanos, ¿no? Más aún si son niños que han nacido con alguna patología. Otro concepto, los prematuros y los niños de bajo peso al nacer son extremadamente vulnerables a hipotermia severa. Que hay factores que contribuyen a esta pérdida de temperatura, como ya creo que la mayoría hemos revisado esto: mayor superficie corporal, menor cantidad de grasa aislante, una piel delgada e inmadura, escasa grasa parda, que es la que genera calor por una reacción exotérmica. La hipotermia los más vulnerables a hipotermia pues serán los prematuros, los pequeños, los bebés de bajo peso al nacer, los pequeños para la edad gestacional. Aquellos bebés que han necesitado reanimación prolongada van a sufrir las consecuencias de la hipotermia. Neonatos que están enfermos por alguna otra condición pueden acrecentar la tecnología de los procesos de fondo que tienen. Otras patologías como los grandes defectos abdominales y espinales abiertos, me estoy refiriendo a gastrosquisis, onfaloceles, a mielomeningoceles, que por tener estas estructuras expuestas sin membranas, pero además con exposición de estos capilares, pueden aumentar grandemente la pérdida de calor.
El otro concepto es los neonatos que han recibido reanimación prolongada o que están enfermos, no son los que tienen mucho riesgo de perder temperatura, ¿no? Estos bebés están hipóxicos, por lo que son incapaces de metabolizar grasa parda. Para el metabolismo de la grasa parda se necesita un combustible, que es glucosa, y la glucosa que debe producir ATP. Si no lo tiene el niño que ha sido reanimado y que está en hipoxia, este proceso no se realiza, por lo tanto no hay calor, y se establece un círculo vicioso. El niño está asfixiado y además está hipotérmico y además está hipoglicémico, y todas esas condiciones agravan su estado de salud, ¿no? Entonces tenemos un niño gravemente enfermo con todas estas situaciones que van a confluir eventualmente cuando está en una situación de asfixia. Vuelvo a reiterar, los niños que tienen defectos de la pared abdominal o espinal tienen mucho mayor riesgo de perder calor. La temperatura corporal, podemos clasificar la hipotermia. Cuando hablamos de temperatura, podemos clasificar la hipotermia basada en los rangos de temperatura corporal a nivel central, es decir, la que se debe tomar a nivel rectal. Entonces hablaremos de una hipotermia leve, aquella que llega hasta 36 grados, 36,4, 36 grados, ¿no? La moderada entre 35,9 hasta 32 grados, y la hipotermia severa, aquella que tiene menos de 32 grados, sabiendo que la temperatura central ideal es de 37 grados, ¿no? Aquí vemos que esta es la zona de temperatura normal. Fuera de esta zona de temperatura normal, que también estaría en relación a la zona termoneutral que debemos ofrecer al bebé para que no pierda temperatura. Entonces, si recordamos que esta zona termoneutral es aquella definida como la temperatura que necesita el niño para regular su temperatura corporal, o sea, la temperatura ambiental que necesita el bebé para regular su temperatura corporal, sin que le ocasione mayor desgaste de energía ni mayor consumo de oxígeno. Y eso lo proporcionan las incubadoras cuando son prematuros, pero ya hemos dicho que esto también ocurre en el niño a término, en el niño sano. Entonces, como acá estamos viendo, si esta es la zona termoneutral, donde el niño en condiciones normales va a tener una temperatura entre 36,5 y 37,5, cuando la temperatura empieza a caer, el desgaste y el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno es mínimo en situaciones de termoneutralidad. El niño no gasta si está en una zona que le ofrece condiciones para mantener esa temperatura. Pero cuando no le ofrecemos esta zona o esta temperatura neutral, él, para regular su temperatura corporal, empieza a consumir más oxígeno. Fíjense que consume tanto oxígeno, y llega finalmente, se descompensa porque no logra mantener su temperatura, hace hipotermia, hay hipotermia en rangos severos que pueden alterar la función cerebral con la manifestación de alteración del nivel de conciencia, disminuye su frecuencia respiratoria, disminuye su frecuencia cardíaca, disminuye su presión arterial. Un niño que está con hipotermia y que además tiene problemas respiratorios y que disminuye su frecuencia, la profundidad de sus respiraciones, es un niño que está agravando su condición de hipoxia. Del mismo modo, si el niño está haciendo hipertermia o nos olvidamos o la enfermera se descuidó y la temperatura de la incubadora se elevó, entonces el niño hace hipertermia y lógicamente para tratar de mantener su temperatura corporal en rango normal tiene que perder calor, y eso también le genera desgaste porque aumenta su consumo de oxígeno para poder enfriar, para poder originar toda su alimentación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad?
La respuesta a la hipotermia. Este es el ejemplo de un niño a término, ¿no? Cuando hay hipotermia, el cerebro libera norepinefrina. La norepinefrina debiera estimular la producción de calor a través del metabolismo de la grasa parda, ¿no? Y este metabolismo de la grasa parda, para generar calor, aumenta el consumo de oxígeno. También la hipotermia va a originar vasoconstricción pulmonar. Esta vasoconstricción pulmonar origina más presión en el lecho pulmonar. El incremento de la presión en el lecho pulmonar a veces puede ser hasta mayor que la presión que hay en el lecho sistémico. A eso llamamos, ¿cómo llamamos? Hipertensión pulmonar. ¿Y qué va a ocurrir? Que se establece el shunt de derecha a izquierda, ¿no? Esta situación igual lo va a llevar a hipoxemia, porque la sangre no va al pulmón a oxigenarse, se desvía a través del shunt. Entonces, más hipoxemia. Entonces ya estamos acentuando el problema de este bebé, que nació asfixiado, que hubo que reanimarlo largamente, hizo hipotermia y producto de esta hipotermia va a ser además hipertensión pulmonar con shunt y con incremento de la severidad de la hipoxemia. El bebé que tiene hipotermia y que no tiene energía, recuerden que en hipotermia necesita energía y no la tiene en ese momento porque además no funcionan sus metabolismos generadores de ATP, no hay glucosa, se consumió muy rápido y tampoco la puede producir. Entonces no hay energía, tampoco hay movimientos, no hay flexión de extremidades, por lo tanto no hay forma de producir calor para este bebé. La hipotermia no solamente produce vasoconstricción pulmonar, sino también vasoconstricción periférica. Al haber vasoconstricción periférica hay una menor entrega de oxígeno a los tejidos, ¿no? Esto igual nos va a llevar a hipoxia. La hipoxia es la situación más crítica que sigue después de la hipoxemia, ¿no? Hay un mayor consumo, las situaciones de hipotermia originan mayor consumo de glucosa, mayor consumo de oxígeno y tienen una mayor tasa metabólica. Recuerden lo que decía cuando hablamos de la glucosa. Cuando hay hipotermia, cuando hay asfixia, se consume mucho la glucosa. Si hay asfixia, el niño no tiene oxígeno. Y si no tiene oxígeno, la única forma de producir energía es a través del ciclo anaerobio, o sea, a través del ciclo de Krebs. Y esa forma de producir o de obtener energía le genera muy poquita energía. Solo 2 ATPs por cada molécula de glucosa. Por lo tanto, le es insuficiente y el bebé no va a poder vivir más que algunos minutos después de que entra en esta situación. Entonces, un niño con asfixia no debiéramos dejar que haga hipotermia de manera inmediata, porque después podemos hablar cuál es la otra situación, ¿no? Bien, entonces, la respuesta a la hipotermia en el niño a término empieza pues con la liberación de norepinefrina que produce vasoconstricción pulmonar periférica, incrementa el metabolismo y consumo de oxígeno y la utilización de glucosa. Se establece el shunt de derecha a izquierda que van a permitir acentuar la hipoxemia que ya la tenía. Además, la vasoconstricción periférica termina originando hipoxia. Y la hipoxia es el daño ya de los tejidos. Los efectos perjudiciales de la hipotermia, tal vez ya los hemos mencionado. La hipoxemia severa origina vasoconstricción, lo que acabamos de decir, que termina con el incremento, con el establecimiento del ciclo anaeróbico en su afán de ganar o de producir energía. Esto a su vez produce mayor cantidad de ácido láctico con mayor consumo de glucosa. Por lo tanto, tenemos un bebé que está hipoxémico, que está acidótico, tiene una acidosis metabólica y a lo mejor también respiratoria, tiene hipoglicemia porque ha consumido toda la poca glucosa que tenía en generar energía a través de un ciclo poco rendidor que es el ciclo de Krebs, ¿no? La hipoglicemia produce también mayor consumo de glucosa, que lo acabamos de decir,
y depleta los escasos depósitos de glucógeno que pueda tener el neonato. El niño término no tiene, por eso no hace hipoglicemia. Pero el niño prematuro, el bajo peso, no tiene depósitos muy grandes y por lo tanto los agota rápidamente, ¿no? Sabiendo que esta glucosa es la fuente de energía para el cerebro, entonces rápidamente se va a ir hacia ese estado de deterioro del estado de conciencia, ¿no? Hay alteración de su patrón respiratorio, el niño respira menos porque está ahorrando energía y finalmente va hacia la hipoxia, ¿no? No solamente esto ocurre, ¿no? Esto es lo que, digamos, son los eventos iniciales, pero los más graves o los que van a agravar más aún la situación son aquellos que van a hacer que el pulmón del recién nacido falle, que falle el riñón, que haya alteraciones de la coagulación, que haya mayor riesgo de infección y que se favorezca la apertura del ductus o la persistencia del conducto arterioso. Recuerden que es hipotermia, es hipertensión pulmonar, hipoxia, hipertensión pulmonar y shunt de derecha a izquierda inicialmente, que va a mantener ese conducto arterioso abierto, ¿no? Si no lo revertimos. Entonces, tenemos que hay hipoxemia que puede ir hacia hipoxia si es que se acentúa el problema, se produce metabolismo anaeróbico que inicialmente puede hacer que el bebé sobreviva por algunos minutos, aumenta el ácido láctico, cae el pH y termina en una cirrosis metabólica que puede terminar siendo irreversible con gran compromiso del bebé, lo que aumenta grandemente su morbilidad y puede ser causa de muerte solo a consecuencia de esta situación que no hemos podido corregir en el niño. Y entonces, rapidito nada más solo para mencionar, hipotermia terapéutica, no es aquella que se aplica, es un protocolo de tratamiento, no está generalizado en nuestro medio. Realmente tampoco nosotros como instituto hacemos hipotermia terapéutica, pero es un protocolo de tratamiento que se utiliza en neonatos a término o aquellos que están cercanos al término y que tienen diagnóstico de encefalopatía hipoglicémica moderada a severa. En realidad hablar de hipotermia es hablar de muchas otras cosas, hay criterios de selección para ingreso, pero estos bebés deben entrar en este protocolo de hipotermia antes de las 6 horas de vida, o sea, no pueden entrar más allá, algunos dicen un poco más, 9 hasta 12 horas se han dado, pero los efectos beneficiosos se dan en esas primeras horas. Cuando el niño entra en hipotermia, antes de las 6 horas de vida, se ha mejorado mucho el pronóstico de estos bebés que fueron enfriados tan pronto como nacieron. Además, este protocolo contempla una serie de procesos que son la monitorización, cómo disminuir la temperatura, son bebés que requieren ventilación, son bebés que requieren sedación, son bebés que requieren drogas inotrópicas, etcétera, que es bastante, hablar de hipotermia terapéutica es hablar de un tema completo, pero lo traigo a propósito de cuando un bebé hace hipotermia, hay que recalentarlo, y el recalentamiento de un bebé con hipotermia puede tener algunas diferencias. Si es un niño que ha sido expuesto a hipotermia terapéutica, es decir, nosotros indicamos la hipotermia terapéutica, el recalentamiento recomendado es de 0.5 grados centígrados por hora, con la finalidad de que cambios bruscos de la temperatura no originen vasodilatación repentina con la consecuente hipotensión. En estas situaciones casi siempre el niño está usando drogas inotrópicas, ¿no?, para evitar o compensar la hipotensión que va a hacer. En cambio, el recalentamiento para aquellas hipotermias accidentales, aquellas que ocurrieron porque en la reanimación prolongada la temperatura no funcionó, o los bebés, como sucede muchas veces, los bebés que llegan a nuestra institución completamente fríos porque no se tienen de repente lo necesario para hacer un adecuado transporte del neonato. Entonces, en esos bebés no se aplica este criterio de recalentarlo tan lentamente, ¿no? Esto es 0.5 grados por hora. Aquí probablemente no existen protocolos de recalentamiento, no se han documentado lo suficiente como para hacerlos tan lentamente, y es posible que pues este recalentamiento se deba hacer más rápido. Tan pronto como llegue el bebé hay que brindarle todas las condiciones necesarias para
generarle calor y corregir la hipotermia. Esto porque si nosotros hablamos de hipotermia terapéutica, la hipotermia terapéutica dura 72 horas. Después de las 72 horas de haber estado en temperaturas de hipotermia moderadas, porque son hasta 34, después de las 72 horas es que empezamos a recalentarnos de esta manera. Pero el niño que hace hipotermia accidental, pues no es un niño que está expuesto a hipotermia tanto tiempo, ¿verdad? En cuanto a la vía aérea, tenemos que decir que la dificultad respiratoria es la causa más frecuente de ingreso de los bebés a las unidades de cuidado intensivo y por lo tanto son la causa más común o más frecuente de referencia, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han necesitado referir a un bebé y por qué razón? Todos generalmente son para soporte respiratorio, de algún tipo, porque están haciendo dificultad respiratoria por taquimia, por hialina, por aspiración meconial, neumonía u otras malformaciones, pero casi todos son para soporte respiratorio. Muy poquitos son niños sépticos que no están ya en insuficiencia respiratoria y otros para nutrición parenteral por sus unidades neonatales, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que se debe decidir cuál es la mejor forma de asistencia respiratoria cuando tenemos un niño que va a requerir algún tipo de esta atención. Hay factores de riesgo que vamos a tener en cuenta para el momento de recibir a un bebé. Sabemos que los niños que más riesgo de hacer dificultad respiratoria van a ser los prematuros, y de ellos los menores de 34 semanas para hialina, ¿no? Los posttérminos que tienen más riesgo de aspiración meconial también van a ser niños de riesgo, la asfixia perinatal por cualquier situación, el retardo de crecimiento intrauterino porque ya es un bebé que trae sufrimiento fetal crónico, la enfermedad hipertensiva del embarazo, que dicho sea de paso es la causa más común de desprendimiento de placenta y por lo tanto de asfixia o depresión anal. Diabetes mellitus materna, perfil biofísico fetal cuando está siendo monitorizado menor de 6, trabajo de parto inducido, también es una condición de riesgo, cuando hay una cardiotopografía lateral. En los datos clínicos, la dificultad de los recién nacidos puede sospecharse muy bien si es que tenemos un niño, o la causa de esa dificultad si es que tenemos un niño con líquido amniótico meconial. Todos en general van a presentar los mismos signos, ¿no? Que son desde la cianosis hasta el divalante toracoabdominal, etc. Todos ellos van a tener necesidades crecientes de oxígeno si es que la patología va a agravarse. Hay que hacer entonces una evaluación de la dificultad respiratoria. El examen espectroscópico nos va a dar toda la información, desde que evaluamos la nariz, boca, mandíbula, laringe, tráquea, bronquios, etc. Habrá signos de dificultad respiratoria, hay muchos test que nos pueden ayudar a determinar el grado de dificultad respiratoria. Sin embargo, hay otros parámetros clínicos que nos van a decir este bebé necesita esta u otra intervención. La taquimia, frecuencia cardíaca mayor de 80, las concentraciones de CO2 en sangre arterial muy alta, mayor de 45, ya debemos estar pensando que este bebé va a necesitar ayuda. Hay que considerar cuál es la causa pulmonar que origina el problema, si es un prematuro, la deficiencia surfactante, aunque la deficiencia surfactante ya sabemos que no es exclusiva del prematuro, puede ser en el niño a término, en el término tardío, ¿no? La neumonía, aspiración y otras. La evaluación radiológica nos permite dar muchas veces el diagnóstico, una membrana hialina que tiene el patrón de índice merilado, que es una severa, no permite reconocer ninguna otra estructura. El síndrome de aspiración meconial, la hemorragia pulmonar son muy parecidas, ¿no? Neumonía por infiltrados localizados y otras patologías como las masas torácicas, hernia diafragmática, el neumotórax, todas ellas son evaluaciones que vamos a tener que hacer. El monitoreo de estos bebés siempre es indispensable, ¿no? Al lado de la cuna, del bebé, del ventilador,
Debemos monitorizar temperatura, frecuencia respiratoria, cardíaca, el patrón respiratorio, necesidad de oxígeno, para decidir estrategias siguientes. Medir la presión arterial, evaluar la perfusión tisular, pulsos, gasto cardíaco, cardiovascular urinario, el estado neurológico, ¿no? Todas ellas son estrategias que vamos a tener que hacer. Interpretar el estado ácido-base de un bebé que está en insuficiencia respiratoria. pH, veamos que pH en sangre arterial, estos son los rangos de normalidad, para la PCO2, para la PO2, ¿no? Este es el sangre capilar, este es un nomograma que nos permite hacer una evaluación rápida de el estado de acidosis que pueda tener el bebé, ¿no? Necesitamos 3 parámetros: bicarbonato, pH y la presión arterial de CO2. Una vez establecidas las causas de acidosis metabólica, que pueden ser un choque por perfusión tisular, metabolismo anaeróbico, sepsis, hipotermia, hipoglicemia, ¿no? Hay que establecer las estrategias de manejo de este bebé para corregirlas. No siempre los niños que tienen acidosis metabólica van a corregirse con alguna estrategia de ventilación. También la acidosis respiratoria, no hay una retención de CO2 como resultado de una adecuada ventilación, que puede ser por todas las patologías que hemos mencionado. Tenemos que saber con esta evaluación qué es lo que le va a convenir al bebé, si oxígeno por oxiput, si oxígeno por cánulas, si oxígeno por CPAP, o es un bebé que va a requerir ser intubado. Bueno, todo esto con las evaluaciones que vamos a ir haciendo. Si hablamos de presión sanguínea, la intención de valorar la presión sanguínea es detectar tempranamente signos de shock, ¿no? Esto, para reforzar nada más, que el shock es el síndrome resultante de hipoperfusión tisular, que hay muchas situaciones que van a favorecer el shock, que hay categorías de shock. Las más comunes en este periodo es el hipovolémico, el cardiogénico, el distributivo, que está asociado a sepsis, ¿no? Tenemos que evaluar al bebé, determinar cuál es la presión normal, cuál es la frecuencia cardíaca. Los exámenes de laboratorio, todos ellos orientados a detectar tempranamente infecciones en el neonato, con la finalidad de evitar infecciones severas y sepsis. Reconocer tempranamente cuáles son las condiciones que pueden originar que un niño nazca séptico o unas condiciones como en este bebé. La sepsis va a originar todos estos trastornos de compromiso respiratorio, hemodinámico, renal, cardíaco, etc. También esto que de repente siempre se queda como para lo último, es la ayuda emocional o el soporte emocional que requieren los familiares de un bebé enfermo, ¿no? Es necesario que el médico establezca una comunicación y empatía con la familia, informando detalladamente las condiciones de salud del bebé. Las expectativas de los padres deben ser atendidas. Hay que conversar con ellos muchas veces, inclusive sobre el pronóstico, pero basado lógicamente en evidencias científicas. Bien, habría muchas más cosas que conversar sobre esto, no nos da tiempo para más. Si hay preguntas.